A ver, se está complicando un poquito la entrada. La verdad es que no me está gustando mucho esta frontera. Está muy movida, muchísimo movimiento migratorio. Una vez más, desde Venezuela, toda la gente que va hacia Chile, Argentina y sobre todo Perú está viniendo por esta frontera. Entonces hay energías varias y variopintas. Vamos a intentar que todo salga bien. He terminado en 1 hora y media los papeles de Ecuador y bueno, pues vamos a intentar entrar en Colombia de una vez por todas. Mucho movimiento, tío, lo paso mal por la moto. Pues tengo que dejarla sola. Está el petate y la bolsa cubre depósito que se quitan en 1 minuto si sabes quitarla. No es que yo quiera pensar que la peña me va a robar, sino que se nota que aquí hay energías. Bueno, Ecuador, gracias por todo. Gracias. Pensaba que iba a entrar con mejor ánimo a Colombia, pero cuando ya haya hecho ya unos cuantos kilómetros me sentiré mejor. Hola, Colombia. Espero que no me digan nada por estar grabando. Pues eso, tío, que llama mucho la atención, la historia de siempre. Y eso hace que la peña se acerque en los ratitos libres, a ver la moto, se acercan a veces demasiado. Y eso hace que Agustín se ponga un poco tenso. A ver si encuentro ahora lugar para poder ver la moto mientras hago el papeleo. Es que tarda 1 hora y media, tío. ¿Tú sabes lo que deja 1 hora y media la moto para ahí, sola? Es Navidad, mucha peña volviendo para su casa, mucha gente que quiere comprar regalos. Y yo llevo muchos peluches, porque pone cara de tipo duro. Do you love me? Tendría que haberle preguntado a ese señor porque aparentemente tuvo un flechazo irresistible hacia mí o hacia Supernova. Ahí viene otra vez. Parece que no quiere perder la oportunidad. Disculpe, ¿dónde aparco la moto para hacer los papeles, por favor? ¿Aquí? ¿Aquí la veo desde dentro? Se ve, ¿no? Aquí no pasa nada, no te roban. ¿No roba seguro? Aquí no es tranquilo. Vale, gracias. Es que veo, ¿sabes lo que pasa, macho? Que veo mucho movimiento y como tengo que dejar las cosas aquí y tal, me tenso. Y entonces mostró sus cartas. Sí que tiene, sí. De dinero, el cual jamás le cambiaría, y también de confianza en que dejara la moto allí, la cual jamás dejaría. Y es que la principal frontera colombiano-ecuatoriana está llena de cambistas y oportunistas y bueno, en mi experiencia los lugares que atraen personas para hacer negocio de manera informal no suelen tener las mejores vibraciones. Pero lo importante es que al final... Supernova y yo hemos pasado a Colombia 4 horas después. Madre del amor hermoso. Espero que la espera... No lo espero porque lo sé. Sé que la espera va a merecer mucho la pena. Pero qué insufrible ha sido, coño. Me voy. ¡Ahora sí! Gire a la izquierda. ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Colombia! ¡Ay! Sí, este ser humano tenía muchas ganas. ¿Por qué? Pues porque los 2 últimos años de su existencia los dedicó a hacer lo que están viendo. Tribu ha llegado a Colombia por Navidad. Ustedes verán esto con un poco de retraso, pero ya saben cómo va. Pues bueno, pues estamos en Colombia. ¿Qué pasa, parcero? ¿A dónde se dirige? Bueno, buena ruta. Hasta luego. ¿Se acuerdan de aquello de mientras más das, más recibes? Pues déjenme que les muestre lo que pasó mientras iba haciendo una densa reflexión. Bueno, tras los primeros kilómetros en Colombia quiero hacer una reflexión y que me ha venido mientras cruzaba estas fronteras. Y es, ¿cuáles son los motivos que nos lleva a cada uno de los que estábamos ahí a cruzarla? Porque no todo eran historias felices. Mientras estaba esperando en la parte de Ecuador, han detenido a una mujer que iba con un pasaporte falso. Ella era de Venezuela y arma un escándalo, gritos, llantos, lloros. Mucha gente que ves que van con sus hijos, que van con una bolsa en la que probablemente lleven todas sus pertenencias en busca de un mejor futuro. Este tipo de cosas siempre me sirven para recordar
que nuestra realidad no es la de todos, que somos unos bendecidos y que hay que tener empatía, respeto y, si puedes, ayuda a los que no están en esa situación. ¡Quiero una foto con vos! ¿Qué pasa? Bueno, luego dejo la chapa para luego. As I dey look into your eyes, shey you tell me wetin go be the price. Shey you know say I want you my life, I'm going to marry you to be my wife. I'm gonna take care of you like commando, make you big like Sonado. From Ghana to London to New York City, back to Cape Town to see my show. Pero te has dado la vuelta para... ¿Porque me has visto? ¿Cómo ha sido? Sí, te vi. Hoy desde allí leo el fiatón y yo, ¡para, de tú! Esta fue la primera vez que me ocurría en ruta, pero no la última. Aina matata munene, 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 aina matata munene. Esto es un no parar. ¿Cómo estás? Muy bien. Conocerte en persona. Hermano, el honor es mío. Nada más llegar a Colombia, ya me ha pasado con otra pareja que se han dado la vuelta y ahora vosotros. Esto es una locura. Oh, Dios mío, he dejado el plato fuerte para el final. Aina matata munene, aina matata munene, aina matata munene. Claro, brother. Combina no problem. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Muchas Combina no gracias. problem. Oye, así da gusto llegar a Colombia y que te lubriquen en medio de la ruta de la cadena, ¿eh? Aquí a 3 personas haciéndome apaño en la moto. ¿Cómo puedo hacer si me quiero quedar más tiempo? ¿Cómo renuevo esto? De momento son 90 días los que me voy a quedar y si me vuelvo loco me quedo otros 90. Este es un mensaje del Agustín del futuro. Ya me estoy quedando. Y no olviden que lo importante es ser feliz. Ajá, ajá. Lo importante es ser feliz y entre las curvas y el recibimiento, Colombia me lo estaba poniendo fácil. Hacho, esto es la hostia, tío. Que se han dado la vuelta ahí para venir a darme un abrazo. Si necesitaba una señal de que tenía que venir a Colombia, ¡la he recibido! ¡La he recibido! Tengo el cuerpo electrificado ahora mismo. ¡Qué alegría, tío! Parece que aquí hay muchos moteros, ¿no? ¿De dónde vienes? Vengo de Ecuador hoy y voy a Popayán. Si los derrumbes y el tráfico me lo permite. ¿Y de ahí a dónde vas? De ahí al infinito y más allá. ¡Claro! ¿A dónde si no? A La Guajira. Oye, La Guajira no es mal sitio. Me puedo dejar el infinito y más allá para después. ¿Sí? Tras cruzar la frontera por Ipiales y avanzar entre montañas, llegué a Pasto, ciudad en la que rápidamente me perdí por sus empinadas calles tratando de encontrar el empalme con la Panamericana hacia el eje cafetero. La loba te viene a buscar de la oscuridad, aflorece oscuridad, no te va a perseguir. Llevo 2 años sobreviviendo con Google Maps y malviviendo con Maps.me, aplicación a la que más de una aventura no buscada he agradecido. Pero ninguna de las dos me avisa cuando las calles están cortadas por mantenimiento, cuando las han convertido en contramano o cualquier otro evento que te proporciona un ligero y transitorio dolor de cabeza. O de huevos. A la Panamericana por acá. ¿Por dónde? ¿Todo recto?
Pero todo recto me llevaba por un camino de tierra y me extrañaba que todo el tráfico proveniente de Ecuador tuviera que pasar por aquí. Pero bueno, si el universo está lleno de misterios, Pasto también podría estarlo, así que decidí tirar los dados, probar suerte y confiar en que un motociclista que pasaba por allí me guiase hasta el empalme. Sé que tal vez algunos estén pensando que esto podría acabar mal, pero hay veces en la vida en las que hay que confiar, que entregarse, tener presente aquello que mis propios ojos llevan viendo largo rato, que en el mundo hay mucha más gente buena que mala, pensar que mis ángeles de la guarda están conmigo y que todo va a salir bien. Hermano, muchas gracias. Y esa es la fórmula con la que, cuando tus aplicaciones fallan, alcanzas la Panamericana, mítica carretera que una vez más me llevaría hasta nuevos destinos. Era mi primer día en Colombia y ya habían pasado muchas cosas. Contando con la burocracia de la frontera, ya llevaba 8 horas danzando con la vida y pensé en echar las 2 que me faltaban hasta llegar a Popayán, cuando de repente me encontré con alguien inesperado en medio de la carretera. Me he encontrado a un turco en medio de la carretera que os va a contar cuánto tiempo lleva pedaleando. En el próximo capítulo. Like,